Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Hoy es jueves sacerdotal. Saludos fraterno y cordial a todos los que me siguen a través de las redes sociales, TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube, a través de los canales de Legón, Canal 22, Canal 22 en Fibranet Plus y a través de mi canal digital cnselaunion.com.co, que es un canal 24 horas para cualquier parte del mundo. Bueno, hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios de una manera impresionante. Todos los días tenemos como reflexionar. Por eso no nos acordamos ya lo que pasó ahora 8 días. Lo que pasó ahora 15 días o ahora un mes, porque las enseñanzas de hace un mes se aplicaban para ese día y eran espectaculares. Eso sí, nos guardamos lo mejor de ella, pero que nos acordamos. Es tan difícil acordarnos de todo lo que hay escrito en la palabra de Dios, que nos degustamos todo lo que hoy nos toca. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto. Ayer, ¿qué fue el almuerzo? Lo degustamos ayer, lo disfrutamos. Antier, ¿cuál fue el almuerzo y la comida? La degustamos, la disfrutamos. Y así, ahora 8 días que comimos, la degustamos, comimos. Hoy vamos a disfrutar de lo que nos toca hoy al almuerzo y lo que nos toca hoy a la comida, y la vamos a degustar. Y mañana seguramente tendremos otro plato favorito y otro plato delicioso para nuestra vida, de acuerdo al bolsillo de cada persona. Hoy vamos a hablar sobre lo cotidiano y vano que es la vida. Ya lo hemos venido tocando todos estos días. La vanidad de vanidades, todo es vanidad. La simpleza que es el mundo. Y cómo los hombres tontos, voy a llamarlos tontos con todo el respeto, buscamos, hasta yo me voy a meter ahí, buscamos cómo satisfacer nuestras necesidades prioritarias de todos los días, buscando dinero para sostenernos en esta vida. Todos los días buscamos cómo sostenernos en esta vida. Y algunos utilizan, ya lo habíamos dicho como hace 2 o 3 días, la maldad. Desde que se levantan hasta que se acuestan, buscan cómo a través de la maldad conseguir y satisfacer sus propias necesidades. La ambición de tener y poseer, y no me preocupa nadie. Si me toca matar, mato. Si me toca robar, robo. Si me toca secuestrar, secuestro. Si me toca delinquir, delinco. Si me toca extorsionar, extorsiono. Pero yo lo que es, me voy a satisfacer en este mundo a como dé lugar y como me toque. Eso es la maldad. Hace lo que sea por sostenerse en este mundo. Y cuando hablo de la maldad, no me refiero solamente a los guerrilleros o a los subversivos o a los narcotraficantes, me refiero también a los políticos de cuello así, todo bonito. Me refiero a todos esos hombres que buscan de una u otra forma satisfacer sus necesidades haciendo lo que sea y se convierten en esbirros del demonio, en esbirros de la maldad. Y hoy Dios nos va a dar una lección así, vea, ¡pua! ¡Pua! Una bofetada, para que nos demos cuenta de qué insignificante es nuestras vidas en esta tierra. Vamos a escuchar la palabra de Dios, muchachos. Persignémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la primera lectura, que es del libro de Eclesiastés, capítulo 1, del 2 al 11. Nada hay nuevo bajo el sol. Vanidad de vanidades, dice Coelet. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur, gira al norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos se encaminan al mar y el mar nunca se llena, pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó
volverá a pasar. Lo que ocurrió, volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol. De algunas cosas se dice, mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. Sus sucesores no se acordarán de ellos. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Eclesiastés nos da una bofetada a la estupidez de nuestras vidas. Tanto que nos afanamos por luchar por la vida, tanto que luchamos por sacar adelante a nuestras familias, tanto que luchamos por hacer un buen negocio, mejorar nuestra empresa, tener un carro, tener una moto, tener una finca, 2 fincas, 3 fincas, tener tierras, posesiones y todas esas cosas. Y al final cae el hombre, como está escrito en el cementerio, aquí posan la vanidad de vanidades. Aquí están los que tanto querían tener plata, aquí están los que nunca consiguieron nada, aquí están los bonitos, aquí están los feos, aquí están los negros, aquí están los blancos, aquí están los altos, aquí están los bajitos, ahí están todos. Al final nos volvemos polvo. Eso es lo que hoy es una bofetada para nuestra vida, porque nos pone en una situación tan difícil que uno dice, y entonces, ¿para qué lucho? ¿Por qué lucho? Mis hijos crecerán, se irán y me dejarán solo y yo moriré. Entonces, ¿para qué lucho por mis hijos? ¿Para qué lucho en esta vida por querer tener posesiones si al final no me llevo nada? Y entonces uno se pone en una situación de que, entonces, ¿cuál es la razón de existir? Y esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál es la razón de existir mía en este mundo? Y es Jesucristo. Ahí es donde está la verdadera esencia del existir. Por eso ayer tocábamos un tema tan delicado como era: Señor, no me des riquezas, pero tampoco me des pobrezas. Dame el pan nuestro de cada día, que yo tenga para sobrevivir diario. Porque es lo único que yo quiero, tener para comer el diario. Y Señor, enséñame tus caminos, decía el Salmo, enséñame tus mandatos, tus preceptos, para que no sea yo el que vive en mí, sino que seas tú el que vive en mí, como lo decía Pablo. Que si yo muero, muero para Cristo, y si vivo, vivo para Cristo. Ya no soy yo el que vive en mí, sino que eres tú, mi Señor, el que vive en mí. Enséñame tus mandatos y tus preceptos para que mi insignificante vida, que es esta vida, no pase desapercibida en la eternidad. Por ello, los malvados, que los tocamos ahorita, ni uno solo se salvará si continúa por el camino y persiste por el camino de la maldad. Morirá irremediablemente. Y eso pasa con todos esos subversivos que matan allá en las selvas. Eso pasa con todas esas personas que murieron en la maldad. Hasta ahí finiquitó su existencia. Vinieron a este mundo. Dios los hizo hermosos. ¿Qué niño no es hermoso cuando nace? Todos felicitamos a la mamá. Felicitaciones, mamá, por ese niño que has traído en la vida. Y los levantamos y los hacemos crecer y queremos que se vuelvan buenos, pero en el camino, 14 años, 12, 13, 14 años, estos jovencitos y jovencitas comienzan a ver en el dinero una razón de existir importante, la ambición de tener, y entonces comienzan a delinquir
a hacerle daño a la humanidad y a olvidarse de que existe un Dios, a olvidarse de lo que papá y mamá les pudo haber enseñado. A algunos les enseñaron, a otros no les enseñaron nada, pero aprendieron de la vida a ser malos y se volvieron malos porque quisieron, porque nadie los obligó. Es lo que hoy nos está diciendo este Eclesiastés, que nos está diciendo duramente: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra sigue, siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur, gira al norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos se encaminan al mar y el mar nunca se llena. Se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó volverá a pasar. Y al final me gusta mucho esa frasecita, que ya nadie se acuerda de los antiguos. Y lo mismo pasará con los que vengas. Sus sucesores no se acordarán de ellos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de su abuelo? Bueno, de su bisabuelo. Bueno, de su tatarabuelo. Bueno, de sus tatarabuelos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de ellos? Nadie. Y fueron parte de nuestra generación. Es gracias a ellos que nosotros existimos, pero nos acordamos. De mucho me acuerdo yo de mi abuela, sí mucho, me acuerdo, sí mucho, porque ya mis recuerdos llegan hasta mis padres. Yo nunca conviví con mis abuelos, entonces por ahí tengo vagamente alguna ida a la Merced Caldas a visitarlo. No conocí a mi abuela, pero mi abuelo nunca lo conocí. De ni mi mamá ni de mi papá. Entonces, más para atrás, bisabuelos o tatarabuelos, menos. Por lo tanto, así como nosotros no nos acordamos de nuestros abuelos ni tatarabuelos, eso mismo pasará con nuestros nietos y bisnietos y tataranietos. No se acordarán de nuestra existencia en este día. Por lo tanto, todo es vanidad de vanidades, pero vamos a seguir leyendo porque esto tiene una razón de ser que ya más o menos se las dije, ¿no? Vamos a leer el Salmo, Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y renueva por la mañana, y por la tarde la siega y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Hay una razón de existir, una, única, es Cristo. Él nos promete la vida eterna. Él nos dice que el que crea en Él no morirá para siempre. Él nos dice que quien crea en el Señor Jesucristo nos llevará a la vida eterna. Mira, yo me voy a mi Padre y prepararé un lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones donde ustedes van a habitar. Por lo tanto, están preparados, porque ustedes no saben ni el día ni la hora. Por lo tanto, estén preparados.
El Señor nos dice que sí hay vida eterna. El Señor nos dice que morir en este mundo y vivir para Cristo es pasar a la vida eterna. Y por lo tanto, Pablo nos deja esa enseñanza: si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo, porque me espera una gran corona que es la vida eterna. Y Pablo lo entendió muy bien, y por eso nos dejó sus cartas, por eso nos dejó todas sus enseñanzas. Pedro y sus discípulos, a ellos se les enseñó, durante 3 años se les enseñó que existía la vida eterna. Y estoy seguro que todos menos el que lo traicionó, están en la vida eterna. Y el que lo traicionó, pues seguramente están en la otra vida eterna, que es el infierno. Porque ahí el que vaya al infierno no es que se va a ir a descansar, sino que va a ir a pasar una gran temporada eterna de grandes tormentos, porque grandes males hiciste en la tierra. Eso se lo hace saber a Epulón, el rico Epulón. Lázaro le dice: Epulón, tú recibiste grandes cosas en la tierra y no las aprovechaste. Lázaro recibió grandes males y por eso aquí está siendo consolado. Hoy el Señor nos está dando a entender que solamente hay una razón de existir en este mundo, una única razón de existir. Única. La otra se va al polvo, y en polvo nos convertiremos. Vamos a leer el Evangelio. Por eso es que aquí el Salmo nos está diciendo: por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Nosotros debemos estar con Cristo si queremos gozar de la vida eterna. Pero como esto que yo estoy diciendo no es para todo el mundo, sino para unos cuantos, porque hasta el mismo Jesucristo lo sabía. Si lo sé yo, más lo sabía Jesucristo. Jesucristo decía: el que quiera oír, que oiga. Hasta el mismo Jesucristo sabía que no todos iban a ser salvos. Quiere que todos sean salvos, porque ese es el deseo del Padre, que todos sean salvos, pero el hombre no quiere. Escoge con su libre albedrío lo que quiere ser en esta vida. Por eso existe tanta maldad en el mundo. Vamos a leer entonces el Santo Evangelio. Ole, nosotros nos persignamos para empezar. Vamos a persignarnos de nuevo. Yo ya no recuerdo si nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya no recuerdo si me persigné o no. San Lucas 9, del 7 al 9. A Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este quien oigo semejantes cosas? En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé a decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos conocemos la historia de Juan el Bautista. Cómo fue escogido por Dios desde el vientre de la madre para que él fuera el último profeta que iba a dar testimonio, o no, que iba a anunciar al Mesías. Y no ha existido un profeta tan grande como Juan el Bautista en esta tierra, aunque el más pequeño del reino de los cielos es más grande que Juan. Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesucristo. Juan el Bautista fue el que predicó en el desierto: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista fue el que dijo: no soy digno de desatarle las sandalias a este hombre. Juan el Bautista fue el que le mandó a preguntar a Jesús que si él era el que había de venir o hay que esperar a otro.
Y Jesús le contestó. Y Juan el Bautista es el que le cantó la verdad a ese hombre tetrarca Herodes, porque vivía amancebado con Herodías, vivía en adulterio. Y Juan el Bautista le decía: Herodes, sinvergüenza, estás viviendo con la mujer de tu hermano y estás cometiendo el pecado del adulterio. Estás pecando de muerte. Herodes. Y entonces Herodes le encantaba escucharlo y a él le parecía gracioso lo que decía Juan el Bautista. Pues él ya sabía que estaba en pecado conviviendo con Herodías, que era la mujer del hermano de él. Se la había arrebatado, seguramente le pareció bonita. Podíamos hasta hacer una película conociendo la vida de Herodías, cómo se casó con el hermano y después vio a este hombre que era el tetrarca Herodes, o sea, el rey, el gobernador de esa comarca. Y entonces Herodías, que era una mujer ambiciosa, dijo: no, dejo a este pobre pelele que no tiene plata y me meto con Herodes, el hermano que sí tiene plata. Y dejó al hermano y se fue con Herodes. Pues bien, la historia nos cuenta que debido a que Juan el Bautista le cantaba estas verdades, Herodías le dijo a Herodes: necesito que encarceles a este hombre, mátalo, mátalo. Y precisamente sucedió esa historia de, ¿cómo se llamaba esa mujer? ¿Penélope? No, ya no me acuerdo cómo se llamaba la hija de Herodías, y le bailó muy bonito a Herodes en el día de su cumpleaños, y Herodes le prometió la mitad de su reino a la niña que tenía 15 años, se me olvida el nombre de ella. Y entonces la niña le pregunta a la mamá: ¿qué le pido? No, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí mismo fue la niña y le pidió la cabeza de Juan el Bautista, y Herodes lo mandó a decapitar. Aquí aparece esa historia. A Juan el Bautista lo decapité yo. Pero ¿quién es este hombre que hablan tantas maravillas de él? Y uno le decía: no, pues unos dicen que la reencarnación de Juan el Bautista, el que usted mató, mi hijo. Otros dicen que es el profeta Elías que vino a cobrarle a usted sus sinvergüenza ideas. Y otros dicen que no, que es uno de esos grandes profetas que han existido en la tierra. Y él decía entre sí: pero ¿cómo así? Yo mandé a decapitar a Juan el Bautista, pero este hombre me causa inquietud. ¿Quién es? Es más grande que Juan el Bautista porque hablan maravillas de él. Y termina con esta frase que es la que nos lleva a nosotros a quedarnos con el Evangelio de hoy. El tema del Evangelio de hoy es este, por eso la primera lectura, por eso el Salmo y por eso esta partecita. En esto se reduce todo el Evangelio. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y esta es la frase: y tenía ganas de verlo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y tenía ganas de verlo. En eso se reduce nuestra oratoria en el día de hoy. En que todos, si seguimos y persistimos viviendo en esta vida como la estamos viviendo, de una manera desordenada, viviendo por la maldad o por el comer y el vestir, tarde que temprano nuestra vida perece, agoniza, muere. Pero si nosotros empezamos a escuchar de un hombre llamado Jesús, que nos ofrece, como yo se los estoy diciendo, la vida eterna, entonces nuestra razón de existir en esta tierra no será insignificante, tendrá una razón de ser, que es el más allá, la eternidad. Por eso a este hombre llamado Herodes decía: y tenía ganas de conocerlo. Esa misma inquietud se nos tiene que presentar a nosotros.
Los que en estos momentos seguimos a Cristo, pues benditos seamos nosotros, los que ya hemos encontrado a Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo, porque esa es mi razón de existir. Igual Cristo lo único que me ofrece es felicidad. Cristo nunca me ofrece desventura, tristezas, engaños. No, Jesucristo lo único que me ofrece es alegría en esta tierra. Obra bien en el mundo y Dios te ayudará. Ayer decíamos en las lecturas de ayer, no, mi Señor, Él es mi escudo y mi alcázar en esta tierra. Yo vivo bajo de Él. Ay, se me olvidó esa partecita. Pero el que vive bajo la sombra bajo la sombra del Señor, el Señor es su escudo de protección. Eso lo decíamos ayer. Y hoy nos está ratificando eso. Que quien viva bajo la sombra del Señor vivirá largamente y encontrará al final la vida eterna. Su vida no perecerá aquí. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. ¿Entendieron este mensaje? Yo creo que sí. Podía decirle muchas más cosas, pero démoslo hasta ahí. Que Dios te bendiga, que Dios nos vea. Venga, tengo que decir otra cosa. Ese quien crea, porque no iba a tocar a los protestantes hoy, pero tengo que tocarlos. Tengo que tocarlos porque los protestantes creen en el Señor Jesús. Creen de una manera impresionante, lo alaban, lo aleluyan, lo glorifican, lo bailan, lo danzan, lo pronuncian en una cuadra, colocan equipos de sonido y todas esas cosas, pero no le obedecen al Señor Jesús. Y si no le obedecen, de nada sirve alabar, glorificar, aleluyar, danzar y todo eso. Eso no sirve para nada si no le obedecen al Señor Jesús. Porque así está escrito en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y eso es obedecer sus mandatos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.